Buenas noches para todos, ¿cómo andan? Tal cual como lo habíamos convenido, en esta semana nos encontramos de modo virtual a través de un video para exponer un tema y justamente quedarnos pendientes con un trabajito al que tendremos que responder y realizar para llevar ni más ni menos que la próxima semana al presencial cuando nos encontremos de 10 a 12. ¿Sí? Recordemos que estamos grabando este video un 11 de septiembre, por lo que saludamos a todos aquellos que aman educando y educan amando y se animan a sembrar esperanza, aún en tiempos donde justamente las tormentas abundan. ¿Sí? Seguimos compartiendo este espacio de iniciación a la fe y propiamente nos animamos a pensar al hombre desde su vínculo concreto con Dios. Por eso tenemos la imagen ni más ni menos que de la creación de Miguel Ángel, en el que Dios, ni más ni menos, invita al contacto, a la amistad, a la cercanía con el hombre. ¿Sí? De algún modo nos animamos a continuar avanzando en el programa y propiamente vamos a encontrar ni más ni menos a las diferentes características de este hombre al que Dios ni más ni menos invita, llama a su cercanía, a su presencia, ¿sí? Este hombre que es creado a su imagen y semejanza, este hombre que es capaz de Dios, este hombre que es libre y este hombre que ni más ni menos es caído, redimido y que propiamente vamos a tratar, compartir y reflexionar a partir del tratado de pecado y gracia. Propiamente nos animamos a pensar al hombre creado a imagen y semejanza y lo primero que se nos puede plantear como interrogante, ni más ni menos, en qué momento se puede hablar de persona humana o cuando, ni más ni menos, justamente nosotros podemos decir que somos creados. Tal vez, de algún modo, estos últimos años hemos escuchado diferentes opiniones, sabemos muy bien que nuestro país estuvo atravesando, ni más ni menos que el gran problema, la triste realidad del aborto. Y de algún modo también nos invita a pensar justamente en el hombre creado a imagen y semejanza desde la concepción. ¿Sí? Nosotros como catequistas no podemos bajo ningún aspecto dudar sobre este tema. Como cristianos, como personas, no podemos dudar sobre este tema. Más allá de las diferentes opiniones, más allá de lo que pensemos o creamos al respecto, sepamos que hay cosas que en nuestra fe son negociables, hay cosas que en nuestra fe podemos de algún modo diferir y hay otras que son innegociables. ¿Sí? La cuestión propiamente de la vida y el comienzo mismo de la vida no es negociable. ¿Sí? Recordemos que aun cuando aquel ser viviente distinto de la madre depende de su subsistencia, bajo ningún aspecto podemos decir que su vida no comienza allí. ¿Sí? El hombre siempre se ha preguntado cuándo y cómo hemos sido creados y para eso se presentan diferentes teorías o explicaciones sobre el origen del ser humano. Nosotros nos vamos a enfocar propiamente en la primera teoría y en la última, que nos van a invitar a reflexionar y de hecho vamos a hacer un trabajito práctico sobre algunas de ellas. En primer lugar, encontramos las teorías mítico-religiosas propiamente y sobre todo nos vamos a centrar en las judeos-cristianas, que son las que compartimos ni más ni menos con los judíos, pues sabemos muy bien que tenemos en común el Antiguo Testamento, en donde encontramos el libro del Génesis, que nos invita a pensar en el origen. Recordemos justamente que cristianos y judíos compartimos ni más ni menos que el Antiguo Testamento y que propiamente la teoría sobre la creación del universo y también la creación del hombre se encuentra en esta parte de las Sagradas Escrituras. En ella se afirma ni más ni menos, aunque ya en un ratito vamos a propiamente hacer un trabajo práctico sobre esto, que el hombre ha sido creado por Dios a su imagen y semejanza. Es Dios mismo el que crea al hombre. Y atención acá, de algún modo vamos a empezar a derribar mitos, porque ni más ni menos que este relato bíblico recurre ni más ni menos que al mito, ¿sí? Es un relato mitológico, tiene un carácter fantástico, fabuloso, que de algún modo no corresponde con lo histórico.
¿sí? No podemos decir que hubo un hombre que se llamó Adán y hubo una mujer que se llamó Eva, porque de algún modo, ni más ni menos, aquel que sostenga eso no ha encontrado justamente, o no ha leído, mejor dicho, el otro capítulo de la Biblia, en donde ni más ni menos, en el libro del Génesis encontramos dos relatos distintos sobre la creación. ¿Sí? De algún modo lo que estos relatos quieren contarnos, quieren decirnos, es ni más ni menos que justamente el hombre ha sido creado por Dios. Es Dios quien crea al hombre. Esa es la clave con la que tenemos que interpretar estos textos bíblicos. ¿Sí? De alguna manera la Biblia nos va a contar quién nos crea. Luego tenemos otras teorías mítico-religiosas, como por ejemplo los que parten propiamente de la cultura griega, en donde encuentran al universo como un cosmos en una constante lucha entre el bien y el mal, del cual siempre va a ganar el bien y de algún modo justamente se va a lograr la armonía. Pero enfoquémonos también en las teorías científicas modernas que de algún modo nos van a invitar a pensar en el cómo se crea el universo. Y fíjense acá la diferencia con la primera, mejor dicho, teoría mítico-religiosa judeo-cristiana en la que explicábamos el quién. Por eso de algún modo no podemos decir que se contraponen bajo ningún aspecto, ¿sí? Pensemos que la Biblia nos va a contar quién y las teorías científicas modernas de algún modo nos van a explicar y contar el cómo, ¿sí? De hecho, si ustedes averiguan justamente quién ha sido el creador de la teoría del Big Bang, van a encontrarse con un sacerdote cristiano católico dentro de la coautoría de esta teoría, ¿sí? De algún modo, lo que nosotros tenemos que tener bien en claro es que la Biblia nos va a plantear el quién, pero las teorías científicas modernas nos van a contar el cómo. ¿Sí? Y eso como catequistas está bueno que lo sepamos, para que no sostengamos bajo ningún aspecto que ha sido creado el mundo en 6 días, ni siquiera en 7, en 6 días, porque el séptimo día es descanso, porque como les digo, eso implicaría un desconocimiento de las Sagradas Escrituras en el próximo capítulo del libro del Génesis, donde Dios crea de otra forma. ¿Sí? Pero los invito a que juntos podamos adentrarnos propiamente en los relatos de la creación, ¿sí? En los que vamos a encontrar la creación no solamente del universo, sino también propiamente de Dios. En los relatos del libro del Génesis vamos a encontrar diferentes propuestas, ¿sí? En algunas cuestiones van a ser parecidos, en algunas cuestiones los relatos van a tener similitudes, pero en otras diferencias. Entonces vamos a leer propiamente estos dos relatos para poder, ni más ni menos, que encontrar algunas similitudes y algunas diferencias. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es que leamos los dos relatos de la creación y que podamos, de algún modo, justamente, sacar las características de cada uno de los relatos. Fíjense quiénes intervienen, cómo participan, cómo de algún modo se van dando las propuestas de creación, quién se crea primero, cómo se crea, qué es lo que va haciendo Dios, cuál es su respuesta, cuál es la intervención del hombre, qué es lo que hace, qué piensa, qué dice, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Que leamos el capítulo 1 del Génesis, desde el versículo 1 hasta el capítulo 2, versículo 4a. ¿Qué significa esto del versículo 4a? Si ustedes abren su Biblia, van a ver ni más ni menos que el versículo 4 del capítulo 2 está cortado, ¿sí? Seguramente es tan extenso que ustedes lo tengan cortado. Es más, quizás lo tienen separado a través de un subtítulo. Algunas traducciones bíblicas lo tienen separado a través de un subtítulo. ¿Por qué? Eso significa que el 4a es la primera parte del versículo 4 del capítulo 2. El 4b es la segunda parte del versículo 4 del capítulo 2, que ya corresponde al segundo capítulo o propiamente al segundo relato de la creación. ¿Sí? Entonces, cada uno de los puntos que tenemos ahí es un relato de la creación. La idea es que ustedes puedan
marcar todas las características que tiene este relato y que además también puedan justamente encontrar similitudes y diferencias, ¿sí? Cualquier duda, cualquier pregunta, saben muy bien que pueden ni más ni menos que escribir por el grupo de WhatsApp o también al privado. Les mando un abrazo grande, por favor, tengan este ejercicio hecho, así directamente empezamos a corregirlo la semana que viene cuando tengamos el presencial en Altagracia. Un abrazo grande y que tengan muy buena semana.